Hola amigos, qué gusto saludarles en este otro Viernes de Disrupción. Tercera temporada, ¿no? Viernes de Disrupción es una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, en alianza con Universitas Fundación. Tiene por fin presentar el derecho desde otra perspectiva, un derecho más interdisciplinario, científico, experimental, empírico, también liberal. Un derecho bueno, distinto al como se suele dar en las universidades, enseñar en las universidades. Y esta tercera temporada he querido, bueno, invitar a varios amigos míos, realmente mis referentes. Ahí están mi socio, mi padrino de promoción, mi jefe. De hecho, estoy con Cecilia Sosa Gómez. Cecilia Sosa fue mi jefe en la Corte Suprema por no sé de cuántos años, entre el 92 y el 99. No saben cuánto yo la quiero, aprendí de ella. Cecilia, qué gusto que estás aquí en este Viernes de Disrupción. Qué bueno, Antonio. Yo también he aceptado con gran placer este encuentro porque me parece que tus iniciativas de reflexión, sobre todo en dónde estamos parados en este momento, en un país donde efectivamente no hay Estado de Derecho y pareciera que la nueva era del derecho va a tener que venir con una dosis de modernidad y de cambio profundo en todas las áreas, no solamente en el área judicial, también en el área legislativa, también en el área de cómo ejercer la política. Es decir, hay verdaderamente una preparación y yo creo que tú estás contribuyendo en esa preparación. Es decir, cuando tú invitas a un profesor en galano de su trayectoria, de sus libros, de alguna manera también él está aprendiendo que de repente está un poco quedado, está un poco estático y el derecho, por mucho que sea la referencia fundamental de la vida, no puede ser estático. Bueno, no, bueno, yo estoy clarísimo. De hecho, yo es una guerra conmigo mismo también para siempre estar pensando nuevas cosas, en especial para llegarle a los más jóvenes. Pero mira, Cecilia, tú sabes que yo lo que soy, porque tú me conoces bien, es curioso y hasta un poquito chismoso. Yo cada vez que estoy en un avión, en un autobús, lo que estoy pendiente de que están leyendo las personas. Así que te pregunto de una, ¿qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo hoy? ¿Qué te estás leyendo hoy? Bueno, yo te voy a contar lo que tengo en la mesita de noche. En la mesa de noche tengo en primer lugar 3 fotografías, que son como mi inspiración, ¿no? Una inspiración muy amorosa, que es una foto de Raúl Arrieta, tomada por mí con el Sena en París por detrás. Así que esa es una foto que marca una etapa de mi vida y es como recordar también el lugar donde yo estudié mi doctorado. La otra foto es una foto que me regaló mi hijo mayor, donde está con Andrés. En una época pueden tener, esa foto puede tener 25 años, pero ya están adultos. Y la cara es súper expresiva, súper cariñosa, súper amorosa para conmigo, ¿no? Entonces, está ahí. Y la otra foto es de uno de mis hijos, que es Raúl, que está con su bebé, su primer bebé, y yo podría casi decir que mi primer nieto así, chileno por supuesto, en los brazos, pero lo mantiene en una forma tan bella que también me hace pensar que ser joven, ser recién nacido y ser ya de mayor edad, tiene cada cosa sus encantos. Esos Tu son encanto. en el tema de la foto. Tengo una lámpara maravillosa. Ser abuelo, te ha vuelto en un encanto enorme. Ya, Tú debes eso ser es único. tremenda abuela, eso es único. Bueno, ya tengo unos nietos que son demasiado grandes, pero siempre están en contacto conmigo. Pero la otra cosa que es importantísima en una mesa de noche es la luz. Cuéntame. La lámpara que tú tienes ahí es la clave de si tú lees de noche o no lees de noche. Entonces, mi luz es bastante moderna, tiene como un foquito que yo lo puedo mover, tiene una luz de esa que se quema a cada rato, pero es una maravilla. Tengo el recuerdo de un posavasos y siempre pongo un vaso de agua, pero yo no tomo agua de noche, es una cosa un poco exótica. Y ¿Y qué te después estás tengo una leyendo? ¿Qué te estás mesita, leyendo? otra mesita más pequeña, Ajá. donde pongo
lo que me gustaría revisar mientras me da sueño. O sea, que es Soy una trabajo. persona que me acuesto en cama como a las 10, pero me termino durmiendo como a las 11:30. Y es trabajo entonces. No, es divertimento. Yo leo para divertirme, leo para estimular nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, y de repente estoy leyendo filosofía, a veces no entiendo un carrizo, pero me queda una frase y la frase me mueve, entonces la frase la vinculo con, yo no soy por supuesto filósofo, pero a veces me gusta crearme retos. Yo creo que la lectura nocturna mía es una creadora de retos más que preparar una clase, o por eso no lo entiendo como un trabajo. Está bien, yo también lo disfruto muchísimo, además que así es como uno aprende. Mira, Cecilia, vamos a hablar del derecho en Venezuela, pero también el derecho en general y en la región. Tú que tienes una trayectoria, hace poco fue el homenaje más que merecido, obvio, allá en la academia, tremendos tomos, 2 libros espectaculares, la presentación que hizo el profesor Luber, en verdad que la recomiendo, véanla. Yo me acuerdo, yo viví toda esa época del año 98, 99. Yo salí de la Corte Suprema meses antes, me acuerdo que conversamos, tú estabas en esto y lo viví y tal cual lo explicó el profesor Gruber, que tú le dices que hasta recuerda más cosas que tú, porque tu vida ha sido una vida entregada realmente a esto del derecho, a tu profesión, a la carrera, investigar como profesora. Así que cuéntame. ¿Qué quiere que te cuente? La vida del ¿Dónde derecho. estás ahorita con el derecho? ¿Qué es lo que tú estás pensando del derecho? Bueno, mira, Que, yo creo que la Constitución de 1999 nos paralizó. Nos paralizó en un sentido que fue lo primero que nos dividió. ¿Nos dividió en qué? En los que consideraban que la Constitución anterior era una maravilla y no necesitaba cambio, y los que considerábamos que la Constitución necesitaba ser transformada para ampliar su radio de acción. ¿Por qué? La Constitución de 1961 es una constitución por la cual yo aprendí y fue la que se me enseñó, pero es una constitución fundamentalmente orgánica. Y tenía sentido porque era la organicidad necesaria para el cambio de una dictadura a una democracia. No voy a hablar del pacto de punto fijo porque lo interesante del pacto de punto fijo es que estaba inmerso en esa constitución del 61. No era que había un pacto de punto fijo y porque fue el pacto entonces las cosas funcionaron. No, el pacto de punto fijo fue: esta es la constitución y esto lo vamos a cumplir. Y tuvo mucho cumplimiento en el área orgánica, pero tuvo muchas fallas en el cumplimiento del área de derechos humanos, en áreas de principios y valores de la Constitución, que es lo que hace que del 99 pasamos la raya. Entonces exageramos, tenemos, creo que son 30 valores y principios. Que son, más. No, nos convertimos en unos caribeños, nos copiamos de la española, perdón, nos inspiramos en la española y nos pareció poco tener 5 y entonces pusimos 15, 10, X. Lo peor es que los principios y valores que están en la Constitución, los políticos no los conocen, los ciudadanos no los conocen, los jueces no entienden cómo aplicar esos valores y principios. Bueno, y los magistrados, si es que se le puede dar ese nombre a los que están en el Tribunal Supremo de Justicia, tienen otros intereses que no es el derecho. Entonces, es muy difícil que en ese debate, sobre todo al comienzo, en ese debate de que yo quiero volver a la Constitución, yo creo que fue la primera fractura a nivel del estatus, vamos a llamarlo, del estatus, no solamente de mando, sino el estatus político-social que tenía más cercanía a la Constitución, porque esa Constitución tampoco era manejada por la ciudadanía. Sí. Pero funcionaba en términos orgánicos.
tú sabes que yo no estoy tan claro, te pregunto, ¿la Constitución es la que termina dividiéndonos o comienza un proceso de división de la sociedad, de No, polarización, la deliberado, Constitución y luego nos viene la dividió Constitución a los abogados, a los abogados? hasta el rango que un profesor de Derecho de la Universidad Católica se retiró porque no iba a enseñar Derecho Constitucional con la Constitución del 99. O sea, estamos hablando de una fractura a nivel, digamos, de formación. Entonces, los profesores estaban formados como estaba formada yo en la Constitución del 61. Y su diseño de enseñar estaba anclado en la Constitución del 61. Y eso duró un tiempo. Yo creo que hará 10 años para acá, de las nuevas generaciones que ya entraron en el manejo de esa Constitución, que, que el alumno termina por saber algunas cosas, pero más que todo teoría constitucional, pero no la aplicación constitucional. ¿Cómo te explico? ¿Cómo la aplico si soy juez? ¿Cómo la En la aplico si práctica, soy sí. abogado litigante? Entonces, ahí comenzó una primera división que no tiene importancia desde el punto de vista político, pero que la tuvo al final, porque en definitiva el político que no se hace, digamos, sobre todo el político que es el que toma decisiones políticas, necesita un cuerpo de abogados, como lo necesita la Asamblea Nacional, que no lo tiene, para que esté permanentemente, digamos, ajustando jurídicamente lo que... Entonces, hubo un descontrol a nivel de la enseñanza del derecho, que es en lo que me quiero concentrar, no en la fractura social que se Ok. presentó, porque la fractura social estuvo basada en otro aspecto, por decir nada más que una pequeña nota. La fractura social estuvo fundamentada en el liderazgo mesiánico. Yo soy el derecho, yo soy el Estado, yo soy el que decido, yo y mi cuerpo de adulantes, es lo que sabemos todo el mundo debe hacer. Y eso creó, o me quieres o me rechaza, escoge. Bueno, y unos escogimos rechazar y otros escogieron aceptar. Y al final todos estamos Y estafados. Sí. hoy, a este día que estamos grabando este encuentro entre nosotros, a ver qué reflexiones le crea al público, yo entiendo que el mesianismo de Hugo Chávez ha decaído, ha desaparecido, la sociedad está menos fracturada, y está menos fracturada porque se siente agredida, obligada, comprada, y además comprada mal, comprada deficientemente, y ese ambiente que generaría una irrupción social para restablecer la vigencia de la Constitución y probarla, que no la hemos probado, y eso me lleva a otro tema, que es que yo considero que mientras no probemos si eso sirve o no, habrá que hacer algunas enmiendas, algunas reformas y caminar por el área de la interrelación entre derechos y organización. Mira, Cecilia, yo estoy de acuerdo contigo y te quiero hacer como dos comentarios. Uno, sobre la Constitución del 61 en especial. Es tan grande, es tan larga, tiene tantos principios, tantos valores, que son términos Esa es la del abiertos. 99. La del 99, la del 99, la del 99. Abiertos, son términos ambiguos, son términos contradictorios, o sea, son tantos derechos, los derechos unos suponen que otros, entonces, o sea, están interrelacionados, a veces en contradicción. Es que es tan difícil poder aplicar eso, esa mezcolanza de ideas que están allí en esa Constitución 99. A mí me parece que es malísima y que aplicarla realmente es que es imposible. Bueno, a mí me parece buenísima. Yo sé que tú has tenido una tendencia de la Constitución chiquitica, lo he oído, y la Constitución chiquitica es más peligrosa que una Constitución... Fíjate, te voy a poner un ejemplo.
que es lo que me hace pensar en una reforma evolutiva, no una reforma radical. Primero, esa es una constitución liberal. Los mecanismos de control están, pero nunca los hemos aplicado. Los mecanismos de control interórgano están en demasía y tampoco los hemos aplicado. Es más, ni nos acordamos cuáles son. Es más, hay muchos que dicen que no tiene controles, y tiene y bastante. Pero tiene un control que no funciona, que es el control popular, el control de a quienes está dirigida la Constitución, que es a la nación, al mundo de los que vivimos en Venezuela y de los que están en Venezuela. Por eso dice toda persona. Ok, te pongo un ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo con el tema del amparo, que me parece muy, muy gráfico. La Constitución del 61, y además porque lo vivimos, decía que toda persona tiene derecho a ser amparada, una cosita más, de acuerdo a lo que diga la ley. Y pasamos no sé cuántos años, impuesta por la sala político-administrativa de 50 y tanto, juez que dé un amparo sin que haya la ley, no lo puede hacer. Está bien, eso ha evolucionado y evolucionó bajo la Constitución del 61, creo que fue el doctor René Sola como presidente del tribunal quien instó entonces a los jueces a que fueran moderados, pero que ya podían otorgar un amparo. Pero todos los años que transcurrieron con una Constitución chiquitica, que además nos enseñaron que eran programáticas. O sea, vamos a estar claros, esas normas son programáticas. O sea, son así como para que te inspire, pero no le daban el carácter de norma desde el punto de vista de su aplicación inmediata, aunque la propia Constitución del 61 lo decía. Ok, ¿qué dice esta? Parece que los jueces también están anclados atrás. Nosotros tenemos uno ahí que jalar una, no sé, si parece un barco que tuviera, y es para los de antes y los de ahora. ¿Cuál es el anclaje de ahora? No hay reserva legal en materia de amparo, no está referida a la ley, están los términos en que se debe otorgar o no un amparo, pero seguimos con el método viejo. Entonces, yo obligo a un abogado a que me tenga que decir si yo soy el tribunal competente, si el amparo es admisible, si no sé, o sea, una cantidad de estructura que cuando el juez llega a decir, bueno, pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está la violación? Ya han pasado como 20 páginas. Es cierto. Eso está de modé. Es cierto. Cumple, juez, con los parámetros que te da la Constitución. Y la ley orgánica de amparo se quedó con la Constitución del 61, que era como una apertura grandísima, ¿no? Grandísima, pero que también tú y yo sabemos que creó grandes complejidades, que si el amparo conjunto, que si hay inadmisiones. ¿Quién ha dicho que un amparo puede tener inadmisión? Eso hay que eliminarlo. Sí. ¿Cómo me vas a inadmitir? No, mijo. Si no soy competente, pásalo a uno competente. Pero yo no puedo decir que porque pasaron 8 meses, no, mire, eso es inadmisible. ¿Cómo es la cosa? No es que son intransferibles, que tienen toda una cantidad de principios. O sea, te estoy, con ese ejemplo lo que te quiero decir en la Constitución del 99, es que la Constitución del 99, cada derecho que consagro, le crea una carga, y ahí sí estaremos revisándolo, al Estado, que en muchos artículos es incapaz de cumplir. Totalmente, bueno, y en otro no solamente que es incapaz, sino que es complejísimo, es complejísimo. Pero fíjate, es incapaz de cumplir, pero le establece una obligación, y esa obligación cambia el principio de reserva legal, porque obliga a la Asamblea Nacional a que su legislación en ese derecho tenga en cuenta esa
esa obligación constitucional que tiene y tiene que interpretarla. Entonces, la capacidad de formación en el abogado es cómo asociar los principios de valores o cuáles asocian al derecho que tú estás invocando como violado. Tú no puedes decir, no, los viola todos, entonces vas con el escrito diciendo viola 1, 2, 3, 4, por favor. No sé si me entiendes. Sí, totalmente, te entiendo. Te entiendo. Esto es el tema entre la Constitución chiquita y la Constitución grande. Yo creo que esta es muy grande, pero muy chiquita es más arbitraria, porque los controles son menos específicos también. O si son específicos... Podría ser. O sea, hay que buscar algo intermedio. Es posible que también estés pensando en el ciudadano, un ciudadano que va a manejar 350 artículos, es como tu moche, es una cosa... No, yo lo que veo es que mientras, lo que tú me decías ahorita es lo que vi, que mientras más crecen las constituciones es para darle también más poderes a los estados. Y ese poder se lo da de una manera bastante amplia, discrecional, pero eso pasa con las constituciones grandes, pero hay algunas chiquitas que también, que son... Por eso, creo que el tema no está tanto en el tamaño, sino en las redacciones de lo que se quiere hacer. Y creo que nos ha faltado, por mucho que haya pasado por una constituyente, y le va a pasar a Chile igualmente que nos pasó a nosotros, en definitiva, la constituyente está imponiendo una constitución porque tiene toda una ideología previa que hace que ese texto tenga que traducir esa ideología, que por cierto a Chávez no le funcionó y por eso va con una reforma a los pocos años. Hay un chisme que dice que cuando Miguelena fue con la constitución a entregársela a Chávez, le dijo, pues eso a mí no me sirve. Eso que tú hiciste no me sirve a mí. Sí, total. Por eso que en el 2006 ella quería voltearla. Efectivamente, no le servía. El tema democracia estaba en mil partes. El tema mismo del tema militar estaba tratado de una manera que lo tergiversamos todo. Por ejemplo, el artículo que se dice que le da poder al presidente y que le quitó el poder a la Asamblea, es una interpretación muy restringida. Lo que dice ese artículo es que la autonomía de la instancia militar es la que valora, y su jerarquía es que la que valora el ascenso por mérito. No el presidente como encargado de... No, es dentro de la propia estructura. Pero claro, hemos entendido que el general, el comandante, esa broma yo la quitaría, el comandante en jefe. Sí. No tiene ningún sentido. Claro, también está el otro tema de entonces ya después de la interpretación, la aplicación ya sesgada, no buscando la idea de institucionalidad, sino más bien los fines concretos. Entonces, sí, bueno, primero, tremenda advertencia que le están haciendo a los chilenos que están embarcados en esta reforma de la Constitución, y nosotros los venezolanos pareciera que venimos del futuro en ese sentido, que estamos viendo y que no, ya uno ve varias noticias de lo que está saliendo de la Convención Constitucional que son para, bueno, preocuparse porque lo vivimos acá, muy parecido. Sí, ¿no? Venezuela es una experiencia que no deben dejar de lado, porque es una experiencia valiosa y está escrita. O sea, no es que tenga que darse charlas, ni está documentada suficientemente en muchos libros de Bruegel y en muchísimas de mis intervenciones también. De eso sí tenemos que estar contentos, satisfechos los profesores venezolanos que hemos dejado testimonio en todos los aspectos de lo que está ocurriendo acá. Eso es cierto, eso es un reconocimiento al gremio. Pero mira, sí me gustaría terminar esta parte de la disrupción de la enseñanza del derecho para entrar en otras cosas que sé que te interesan. Cualquiera la jefe. Diciendo que yo creo que vamos a tener que modificar un poco la manera de enseñar. Los alumnos, por ejemplo, tú lo ves en los posgrados, más que repiten cosas que aprendieron como un dogma, admiran a sus profesores, cosa que es natural,
pero estamos transmitiendo más una facultad de leyes que una facultad de derecho. O sea, lo que dice la ley es lo que hay que hacer. Claro, y lo insertas en un mundo donde la ley no tiene valor, entonces eso es un abogado perdido. Es un Totalmente. abogado completamente que no comprende ni siquiera, y con las sentencias que tiene que leer, tendría que tener una preparación distinta para, digamos, más sólida para, y jugar también con otras disciplinas, porque yo por lo menos después que salí de la corte, yo era muy legalista, o sea, porque esa era mi formación. Francia es súper legalista, o sea, donde yo hice mi doctorado también, o sea, legal y jurisprudencial. Yo tuve una práctica interesante cuando hice mi doctorado, que fue que iba a las clases de todos los profesores de Derecho Administrativo, aunque ellos no fueran los que estaban conectados a París 1, iba a París 2 también. Iba a ir a Dragó, por ejemplo, en ciencia administrativa, porque andaba buscando cómo enseñaban el derecho, ¿no? Cómo ellos se comunicaban. Entonces tú veías un Rivero que se paraba en un presidio con el manto de, no es astracán, ¿cómo que se llama la piel esa? Bueno, es un manto que es de piel, con todas las condecoraciones en el pecho. Venía el huissier, que es el que le limpiaba el escritorio, le limpiaba la silla, le limpiaba. Y después el tipo llegaba a con esto, claro, esto era un auditorio de 150 personas, así, parecía una puesta en escena realmente. El tipo se paraba en el atril, abría el libro de él, y por el libro se guiaba y daba era una conferencia magistral permanente. Por supuesto, ese método no me llamó la atención, porque si uno tiene el libro de Rivero, pero claro, una cosa es el libro, otra cosa es oír por allá de que de todas maneras uno sabe que está en el libro, uno está viendo físicamente a la persona, los énfasis, las pausas y todas esas cosas. Uno termina también aprendiendo métodos de cuándo debes parar, cuándo debes hacer compartir a los alumnos, etc. Después me iba para la clase, por ejemplo, de Dupuy, que es un profesor de Derecho Administrativo espectacular, y él solamente daba la clase con jurisprudencia. Solamente jurisprudencia tal, la red no sé cuál, la red, y el que no se sabía los red no. Después veía profesores como Catherine Lalumière, que es de Derecho Administrativo, que después fue ministro, era más a nuestra usanza. O sea, también eran clases magistrales, pero más terrenales. Se veía que ella ya tenía una impronta política que es necesaria. Es necesaria la impronta política del abogado. No importa si es de ejercicio, si es de investigación o si es del área judicial. Tú tienes que tener una impronta política que te tome conciencia de la realidad donde se va a insertar tu decisión. Entonces, te hago este comentario porque realmente, como siempre he trabajado en tribunales colegiados, que son dificultosos en muchas ocasiones, pero también son muy enriquecedores. Y a mí realmente me tocó una etapa de gente súper calificada. Y esa combinación, esto es otro dato que hay que ver cómo se cambia en la Constitución, que es que las designaciones por año, es decir, que no salen todos y entran todos, ¿no? Sino las designaciones progresivas por año son muy, muy buenas, porque tú tienes la base de lo que es el trabajo de la sala, y tú incorporas gente nueva que a veces eres mal visto. En toda la primera etapa te ven así como, bueno, nosotros aquí somos los que sabemos y ustedes son los, vengan a oír, porque si no, no van a aprender. Pero es bueno ese reto que uno tiene al comienzo, que después termina
Bueno, todos somos iguales. A mí me parece que eso no está tan bien. Yo cambiaría el párrafo tal. Yo Total. anda a Sí, buscar el relator. es Creo que una ese es un forma, punto es importante. una forma evolutiva, como va evolucionando poco a Exactamente. poco las instituciones, las ideas y el Exactamente. derecho también. Mira, sí, Tú sí, sabes que sí. esa técnica la deberíamos aplicar para, para enseñar. Cuéntame, Sí. cuéntame, 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 cuéntame Esa de eso. técnica consiste en que Cecilia Sosa va a dar este año eh, arbitraje. No, no, un momentico. Vamos a ponerla a dar procedimiento civil. Nunca he dado procedimiento civil, pero si partimos de que el derecho es uno y a ti te lo avisan con un año de antelación y tú preparas tu curso. Es decir, Vas a ver cosas nuevas, es como una mirada desde afuera es más fresco. o echar, claro, claro. Y no estoy diciendo que te dejen la cátedra. Tú vas a hacer uno, pero después ese civil lo sigue dando su... No sé, estoy Mira, pensando mira, un poco en voz no, alta sobre... y te comento, yo también he pensado sobre eso, en especial luego de haberme leído el libro de Pensar rápido, pensar despacio, que es de un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, que es Daniel Kahneman, que él dice que a los grupos lo que le pasa es que, bueno, se quedan entre ellos mismos repitiendo sin replantearse las cosas. Te lo digo por lo que nos dedicamos al derecho, en especial al derecho administrativo, y que hace falta entonces salir del grupo y ver a otros grupos cómo están comportándose y también agarrar a gente de otros grupos y meterlos en el grupo de uno para que puedan ver y para que entonces nos puedan decir lo que opinan, cómo lo hacen Sí, los demás. Ese es proceso es posible, importantísimo me y el parece una derecho buena lo idea. necesita En vez de cambiar al profesor, cambias los alumnos. también. Bueno, También. eso yo lo apruebo la mayoría, pero te digo algo los alumnos. Pero Y digo, esto, para rotar alumnos, correcto, si tú estás viendo en un solo semestre varias materias, tú los puedes rotar para una o dos clases. claro, claro, El caso, es que tiene que ser algo mucho más, eso, interdisciplinario, porque el derecho es uno, pero también o sea, no podemos estar al margen de la economía, por ejemplo. bueno, No pero podemos estar fíjate al en margen de la la ciencia política, entrevista que tú tuviste con Gabriel Ruán. Él no dio un ahí, giro tal cual. y Él, le costó porque, bueno, fue una voluntad de él, pero algo le debe haber quedado en su formación que le llamó la atención, cierto, inclusive el comportamiento del profesor o algo tiene que haber gatillado esa idea que él la narró de una manera eh, fantástica, ¿no? tú me decías ahorita, Cecilia, ese tema, porque a pesar de toda la situación en la que estamos, yo soy muy optimista. Y soy muy optimista porque yo estoy viendo y compartiendo con mis alumnos, que son muchachos de 22, 24 años, del pregrado, está estudiando Derecho, y yo veo que ya hay tierra fértil. Realmente, estos últimos años en especial están muy conscientes de lo que pasa, de lo que ha pasado en el país, han aprendido, se han sentido, bueno, que el sistema ha fracasado, están comenzando a cambiar las ideas. A mí esta juventud venezolana me encanta. Eh, ¿Qué Sí, me es dices? ¿Qué tema de crees tú? engancharlo, es tema de engancharlo. Yo también creo, por ejemplo, estoy empezando a dar una materia de principio de derecho constitucional en la Universidad Monte Ávila y tengo 10 alumnos y verdaderamente están ávidos de respirar otra cosa, pues, porque también hemos tenido la vivencia de profesores y uno a veces también cae en eso de que todo está tan cuestionado que uno termina enseñando cuestionamiento. Y para enseñar cuestionamiento tienen la vida diaria. Entonces, creo que debería ser un requisito agotado para un profesor. Yo no puedo ir a dar una clase de 2 horas para enseñar unas sentencias que son completamente inconstitucionales, porque lo Sí. que estoy enseñando es lo malo. No estoy enseñando cómo sería constitucional esa sentencia, ¿entiendes? Teoría Entonces, general, sí. estoy sacando abogados fracasados. Sí.
y que ejercer el derecho en estas condiciones no tiene sentido, porque a fin de cuentas no es el derecho lo que se impone, el derecho justamente intenta poner frenos y cuando no los hay ya no tiene valor. Sí, pero también hay una cosa que es importante. No podemos enseñar a los alumnos que como no hay justicia, no hay poder judicial, la pregunta que se hace, bueno, ¿y qué voy a hacer yo cuando salga? Bueno, vas a tener que ser más agudo. Más agudo si eres de ejercicio, más sí, más críticos también. más convincente en tus ideas que vas a plasmar en una demanda. Vas a tener que ser más corto en tu texto. Vas a tener que ser más dinámico. Primero los hechos y después el derecho. Y no el derecho primero y después los hechos, porque los jueces no están muy capacitados, bueno, por no decir que no están, porque si hay algo que tenemos del Poder Judicial en este momento son unos vicios, primero de ignorancia. Pues no vayas a creer que todo es porque le dicen lo que tiene que hacer. La ignorancia es bastante fuerte, la corrupción es terrible en la instancia y obviamente la manipulación política de las instancias es total. Entonces, tú tienes que empezar cualquier escrito. Fíjate que, bueno, esto es para ti. Cuéntalo, cuéntalo. No hay ninguna demanda, ninguna, que no tenga que ver con la violación de un derecho. Ninguna. Si a mí me quitaron la casa, si a mí me invadieron la casa, si a mí me cobran un alquiler que no, todo tiene que ver con los derechos, todo. Entonces, yo tengo que comenzar a hacer un escrito siempre por los hechos que me están violando un derecho. Y cuando facturo los hechos, lo engancho. Claro. Además de que Porque hay un tema de conciencia. la misma relación de los hechos ya pone en evidencia lo injusto Y y la después violación de... le pongo el derecho. Mire, esto viola tal, esto tal, la menos transcripción, todo razonado. Es decir, que tengo que hacer como 5 borradores para llegar a eso que quiero, que no debe tener más de 15 páginas. Mira, Cecilia, Aquí no lee nadie, los jueces no leen. Si ni tienen tiempo para hacerlo, ni les interesa. Pero fíjate, vamos a otro tema que a mí me gusta porque no tenemos tanto tiempo y hay un tema que yo necesito hablar contigo, que te lo he dicho. Tú eres una gran feminista sin caer en el feminismo actual. Tú eres un ejemplo como mujer. Y yo te lo he comentado y te lo he dicho. La primera mujer presidenta de algún tribunal supremo en Latinoamérica. Fuiste tú. Me acuerdo que en ese momento, por allá en los 90, tú me comentaste que qué pensaba y yo, conociéndote, bueno, como mi jefe, porque siempre es que jefe, no olvídate ponerle la... Eh, yo veía lo menos relevante es aquí el género, el sexo. Aquí lo importante es quién eres tú y cómo llegas hasta acá. Y tú estuviste en la Corte Suprema en esa época que yo yo trabajaba en la Corte Suprema y a ti la gente te quería muchísimo. O sea, entonces quiero que me hables primero sobre ese papel como mujer, pero también sobre el Poder Judicial. ¿Qué haríamos con el Poder Judicial? Bueno, como mujer te puedo decir una cosa. Yo siempre he pensado que colocarse en un feminismo extremo es aislarse. Es precisamente que te valoren porque eres mujer. Yo considero que las mujeres tenemos unos atributos en la justicia, en la política, en las diferentes profesiones. Tienen una mezcla de eficiencia, conocimiento, que también la pueden tener los hombres, pero tenemos un trato distinto. La sensibilidad. La esencia está en el trato. La esencia está en ser como tú eres.
si tú eres afable, si tú eres, o sea, para tú gerenciar cualquier estructura, tú tienes que tener unos atributos de convencer, invitar, tolerar, oír, oír, oír. Yo te pongo un ejemplo con las ascensoristas de la Corte Suprema, que todas ellas, muchas de ellas ya están retiradas. Pero yo caminaba mucho la Corte. Y esto me permite decirte la diferencia entre los magistrados que venían de la vieja Corte a los que entramos a esa especie de culto a la justicia con ese vitral de Alirio Rodríguez que todavía nadie lo ha podido interpretar porque aunque la doctora Sansó hizo un documento, yo le oí de su propia voz eso, pero no es el tema en este momento mencionar. Pero verdaderamente, cuando tú entras en esa nave espacial para Ese edificio es espectacular, qué bello un es. edificio que te acongoja, que te da la dimensión humana tan, qué chiquito soy, cómo ser grande como este edificio, como magistrado. Ese es el desafío de entrar allí, ¿no? Y te digo porque, esto ya es una anécdota también, es interesante, cuando nosotros entramos, tanto Román Duque como yo, a la sala político-administrativa y por supuesto al pleno, veníamos con una dinámica que éramos unos aviones en el sentido de, bueno, nosotros podíamos sacar 15, 20 sentencias en un día. Sabíamos perfectamente cuáles íbamos a discutir a fondo, cuáles eran, digamos, de cierta rutina, todo estaba organizado para ser eficientes, ¿no? Entonces, claro, cuando tú llegas al Tribunal Supremo, en su sala político-administrativa, ellos estaban acostumbrados a una dinámica cámara lenta. Y nos lo dijeron, aquí esto es de otra manera. Aquí hay que tener paciencia, aquí las cosas se discuten hasta el final. Sí, perfecto, nosotros estamos de acuerdo. Pero cuando vimos que las citas las daban 2 meses para un abogado, que creo que ahora están más o menos en la misma línea, pero la dan 2 meses, después se la cambiaban porque tenían X, una clase, un viaje, o sea, y llegamos estos dos jueces, porque en realidad uno en la corte primera es casi un juez ordinario, por mucho que se llame corte. Bueno, yo le veía la cara a Román y Román me la veía a mí. Me acuerdo que nos reunimos y le dijimos, mira, vamos a tomárnoslo con calma, ¿no? Vamos a darnos un par de meses y dentro de un par de meses empezamos a dar cita y a recibir al que llegó. ¿Cuál es el problema si tú no estás haciendo algo? Recibir a la persona que está afuera, que te espere, que ya lo vas a atender. Y así te quita unas citas más, ¿no? Que era el ritmo que traíamos de la corte. Entonces, bueno, entonces el corredor, y había mucha gente en ese corredor, entraban y salían. O sea, fuimos verdaderamente cuestionados elegantemente. Pero claro, esa dinámica los colocó en una posición de decir, bueno, vamos a tener que recibir en un ritmo. Y mira, nos acoplamos. Y tú que eres testigo de excepción, bueno, tú caminabas por ese corredor y podías entrar en el despacho. Antes eso era... Mira, ¿de qué año estás hablando? ¿Cuándo es que tú entras? ¿Cuándo que te designan en la corte? Pero eso fue como en el 90, 91. Me acuerdo, yo sé cuándo salí, pero no me acuerdo cuándo entré. Yo sé que estuve 11 años. 11 años. Ok, bueno, saliste en el 99, así que 80, 89, 88. Por ahí. Okay. Pero lo que te quiero decir, ellos venían de una cápsula tan chiquita, de un espacio en su edificio viejo. Ellos trajeron sus hábitos y costumbres a esa mole, a esa belleza. Y nosotros vinimos y acabamos con esa broma.
porque después que dimos cita a todo el que estaba, el quería, y todo, eso era lo normal que puede pasar en un tribunal, empezamos a pasar 3 sentencias a la semana. 3 nada más. Ellos pasaban una y nosotros pasábamos 3 cada uno, y eran 6. Más las otras 3 eran 9. 10, 11. Bueno, y Para al la principio se lectura. iban quedando las de nosotros, pasaba una, 2, bueno, ok, y el otro para la otra semana, y volvíamos a meter 2. Pero el ritmo hizo que ellos empezaran también a meter, concho, no podemos quedar atrás, metían 2 también, 3, y así fuimos siendo menos deficiente, menos ineficiente que antes. Y bueno, sin embargo, el retraso que tenía la Corte Suprema en ese momento era, tú lo sabes, Sí. sumamente alto, precisamente por ese régimen. Y bueno, y también dinamicé mucho, pero eso ya fue cuando fui presidenta, el Pleno. Los puse a trabajar en constitucional, Es cierto. a los penalistas, a los procesalistas, no, 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 constitucional. Aquí tienen sus cosas, ustedes buscan sus relatores y eso viene, sí. Y fueron, y te digo que fue una experiencia muy Sí. valiosa, lo mismo que dar una rueda de prensa cada vez que terminaba la corte en pleno. Eso permitía eh, que los periodistas, habían periodistas del área judicial que estaban invitados a esa reunión y hacían las preguntas a veces de naturaleza política, preguntas, ¿qué se hizo hoy en la sala plena? Se sentenció esto, se sentenció esto quedó diferido, están las causas. Y Un eso generó proceso. una apertura que luego la mezclamos con la hoja de vida del juez, pero no vamos a hablar de eso en este momento, donde la Corte se movió en todo el país para saber qué jueces teníamos. Y nos encontramos Hubo un grandes proceso, errores y grandes sorpresas también buenas. un Entonces, proceso ahí de modernización importantísimo que realmente llevaste adelante. Y, o sea, a mí me consta, yo estaba allí y no solamente por mí, sino por lo que comentaba todo lo que estuvimos ahí en la Corte Suprema. Mira, Cecilia, tú sabes que ahora que tú me dices lo de la mujer, yo te quiero insistir. Porque, me estabas preguntando a las mujeres y me fui por otra cosa. no, pero es que yo te quiero volver con lo de las mujeres, porque, por ejemplo, yo sí creo que, que las mujeres en política son indispensables. Tienen que entrar porque tienen ese trato, tienen esa sensibilidad, tienen esa visión que no tenemos los hombres y que favorece muchísimo. De hecho, hay cantidad de estudios y de estadísticas y de datos que habla de que estas sociedades que son donde hay más mujeres en cargos públicos, son menos corruptas, o sea, funcionan muchísimo mejor, se preocupan no tanto por temas teóricos abstractos, sino por en verdad ayudar, Busquen resolver a la gente. soluciones. Pero también entonces vemos el otro extremo de las que no se lo merecen y están puestas allí. ¿Cómo manejamos ese? Te digo por la experiencia venezolana de ahorita. Sí, bueno, si fuéramos a evaluar el número de mujeres ministros que hemos tenido en estos 21 años, yo creo que nadie nos gana. Aunque sean rotativas, pero ha sido un número importante que es lo que le ha dado, digamos, fortaleza de alguna manera al movimiento feminista dentro del partido PSV. Si nosotros hiciéramos una encuesta de la relación género femenino, género masculino en el PSV, eh, cuidado si no están mitad. Uh -huh, Y eso es una fortaleza, porque una mujer es una familia, uh -huh. y en consecuencia es una vivencia completamente distinta de la del hombre. Yo también, lo que tenemos malo es que hemos tenido unas mujeres en el poder fanáticas, fanáticas ideológicamente. Entonces, al tú ser fanático del feminismo, que no es el caso tampoco de la que nos estamos refiriendo, porque, bueno, Ni yo creo que siquiera, hay sí. unas que ni feministas son, pero lo aparentan, lo aparentan. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que el tema no es el número, es la calidad. Y, por ejemplo, yo creo que la academia se va a abrir a incorporar mujeres académicas que tienen muchos valores y, y nos deben dar también
no por el sentido de equilibrio numérico, sino por el sentido de esas cualidades particulares que cada género tiene, ¿no? Sí, es una Y visión diferente y es una necesaria y visión que, complementaria. y sobre todo, hay una cosa que la mujer es muy completa porque ella nace gerenciando. ¿Verdad? Puede que la gerencia no sea perfecta, puede que la gerencia no sea, eh, digamos, académica, pero esa gerencia se va puliendo con la profesión. Claro. Yo me considero una persona gerente de mi conocimiento, de lo que yo escribo, o sea, me parece que hay cosas que van primero, otras que van después, unos que van a unos destinatarios. Para mí el destinatario de lo que escribe es lo más importante, Claro. porque es otra manera de relacionarte. Ay, pero no te terminé de contar lo de las ascensoristas. Cuéntamelo, esa parte es importante. Yo las quiero muchísimo. Yo me acuerdo, bueno, imagínate todo lo que... Sí. Bueno, las Como, ascensoristas, eh, como todo ascensorista, como todo portero, le gusta tener un periódico en la mano, ¿no? No me expliques por qué, pero ahora lo veo menos porque, bueno, ya no hay periódicos, sino no van a estar con el teléfono porque entonces pareciera que no están cumpliendo su función. Pero en la corte, en esa época, todas las asesoristas estaban con un periódico. ¿Cómo le quito esta mala costumbre del periódico? Y la otra costumbre era tener como un vasito, una cosita, un líquido ahí en el ascensor. Entonces, hice la siguiente estrategia. Como te comentaba, que yo recorría mucho, iba a la secretaría, bajaba a donde se almuerza para ver, comía con ellos, a ver si la comida estaba satisfactoria. O sea, eso es parte de una gerencia vivencial, ¿no? Entonces yo me montaba en el ascensor y le hacía así en la columna vertebral para que se enderezara, ¿no? Pero se lo hacía con gracia. Si tú te sientas así, no te va a doler la espalda esta noche. Una cosa chistosa, como al mes, donde ya había cierta confianza, fuera que me bajaba uno, me subía uno, X, le dije, no, tú necesitas otra silla. Esta silla y era verdad, era una silla donde la tipa estaba así como hundida en un hueco, una silla que no era de ascensorista. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver qué sillas se te pueden comprar para... Y después de la silla vino el periódico. La tipa me agradeció que verdaderamente se sentía más cómoda, o sea, se sintió que estaba ocupándome de ella, ¿no? Entonces a la cuarta vez o a la tercera vez dije, mira, yo te voy a pedir un favor. Léete el periódico cuando vayas a almorzar aquí, pero se ve muy feo. Tú tienes un cargo muy importante. Tú trasladas a los abogados, trasladas a las personas que vienen al tribunal. Oye, si te ven leyendo ese periódico, van a decir, no sé, no se ve bien. Léelo al medio. Más nunca hubo periódico. O sea, fue una manera Sí, muy, la mejor manera de muy lograrlo. cálida de eliminar que no es que sea un vicio, pero oye, y ella lo entendió perfectamente toda. Entonces, siempre me echaba, mire, ¿y el periódico? Cada vez que me montaba le preguntaba, ¿dónde tienes el periódico? ¿Qué noticias leíste hoy? O sea, hay un tema en la mujer de cordialidad, Del trato. Ese principio precisamente como de, como de afecto. La mujer es capaz de dar afecto, no todas, ¿no? Porque hay unas que son Pluto, hay unas mujeres que son tan Pluto como los hombres. Mira, No y tú sé si es siempre, por tú siempre has trabajado con hombres y has siempre, tenido y me esa encanta. actitud, Además esa... me encanta trabajar con hombres. Las mujeres no me gusta que sean muchas tampoco, porque las mujeres a veces son complicadas, somos complicadas, ¿no? Entonces, hay una proporción, pero el 50-50 no. Prefiero 60-40. Sin cuota. 60, Está sin bien. cuota. Mira, yo te voy a volver a preguntar porque ya vamos a terminar. Háblame, ¿qué libros te han marcado, Cecilia? Sí, y si un libro que te haya servido a ti, pero que además
tú piensas que le pueden servir a los muchachos, a los jóvenes, a mis estudiantes? ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría un libro mío, Ay, me parece bien. Cuéntame. el de la ética. El que fue y además lo pueden consultar en la página web de la academia, porque yo creo que ese es el tema central de un próximo gobierno, la ética. Y ahí hay algunas referencias, hay de todo tipo de referencias, pero hay una referencia al final sobre la ética del juez que me parece importante. Los abogados tenemos un gran compromiso con el país, demasiado alto. Y no sé si todos nos estamos preparando para lo que viene, porque esto va a terminar. Y lo que viene es muy duro. Es muy duro porque vamos a tener que tener abogados que van prestados al Poder Judicial. No es su carrera. O los prestamos y después resulta que les gusta y se quedan. Pero aquí se necesita una batería de abogados importante. Estoy hablando de más de 2.000 abogados y si somos 300.000 no sería tan difícil encontrarlo para que hagan un esfuerzo por un tiempo de encontrar la palabra y el acto, yo diría, más importante de la estabilidad de un país, que es la justicia. Hay un trabajo grande por delante que sí. Y si quiero saber lo que ha pasado en estos años, les recomiendo los libros de Bruegger, que también están en la academia. Online. Y nos permite, si no tomamos conciencia de este periodo histórico, no entendemos por qué somos necesarios los abogados. No lo vamos a entender. Entonces, creo que esa combinación del pasado, de no repetición, que puede pasar por una reforma constitucional. Mira, ¿tú te imaginas todas las leyes que hay que hacer para garantizar derechos? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La ley de garantía del primer trabajo del joven. Es un derecho que está en la Constitución. Así medio novedoso, pero interesante. Porque está vinculado al trabajo, pero está vinculado también a la juventud. Es una labor del sector privado. Pero los abogados que están más vinculados al sector privado, a los empresarios, vamos a llamarlo así, más que sector privado, están atendiendo que eso sería una manera de lo que más vamos a necesitar, que es capacitación. ¿Cómo vamos a hacer para capacitar para el trabajo? Entonces, ¿qué cantidad de leyes tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con la salud? Que materialmente es un monopolio del Estado. Yo creo que hay que abrirlo. Es que yo casi te diría que en vez de hacer leyes hay que eliminar leyes y dejar que las cosas vayan surgiendo solo. Pero la manera que tú tienes de conquistar una población para la Constitución y para la estabilidad institucional es garantizar esos derechos. Requiere. Seguridad. ¿Y los otros que le vas a garantizar? Sí. Seguridad jurídica. Se las trae, pero es así y tienes razón. Mira, yo creo que los abogados además tenemos ese compromiso futuro como para de alguna forma corregir, porque somos muy culpables de lo que nos ha pasado. Claro. Todos hemos también, pero ¿sabes por qué somos culpables y no lo entendemos? Porque nosotros no nos sentimos culpables porque seguimos actuando como si la Constitución estuviera vigente. Por eso no nos sentimos culpables. Exacto. Como todavía actuando conforme a la ley. Damos el ejemplo de que la Constitución no está vigente, la población no te sigue. Sí. Seguimos actuando como si estuviésemos cumpliendo la ley. Exactamente. Cuando y ese eso es el no gran error que cometieron los políticos también. Yo estoy en una Asamblea Nacional, yo dicto las leyes y me las anula, bueno, me las anuló, hago otra. No, papá. Sí. No.
La momento dimensión, político. la dimensión del problema es Seguimos porque totalmente todo, otra. yo creo que vamos a tener que cortarlo y editarlo. Mira, no, espérate, lo último que te digo, no sabes lo contento que estoy de haber conversado contigo, Cecilia, eres un ejemplo a mí, bueno, sabes que yo te quiero, te adoro y siempre me ha servido de guía. Así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, mis últimas palabras, tenemos que saber con claridad qué vamos a hacer el año que viene. Bueno, Tenemos cuenta que conmigo. fijarnos unas metas perfectamente claras, políticas, jurídicas, de lo que vamos a hacer. No podemos seguir en esta incertidumbre y en este desazón social. Tenemos que encontrar una ruta Mira, que y el trabajo nos que tú estás haciendo con el bloque constitucional y en la academia, exactamente. así es maravilloso, es magnífico y Hay que estupendo. llegar a las Te universidades, a felicito. las poblaciones, explicar lo que está pasando, conquistarlos para digamos, una toma de conciencia verdadera de que tenemos que entrar en la etapa de restablecer la vigencia de la Constitución y de ahí adelante legislar para la ciudadanía, no legislar para el derecho. Bueno, cuenta conmigo, tú sabes que yo estoy comprometidísimo. Y amigos, esto fue Viernes de Disrupción. Como saben, una propuesta de un Estado de Derecho, en esta alianza que yo tanto valoro con Universitas Fundación. Síganos en las redes udlibertad.org. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.